nunca he sido de creer en señales. La vida para mí siempre ha sido un horario meticulosa, una línea recta entre lo que se debía hacer y lo que se esperaba de mí, pero esa mañana cuando empujé la puerta pesado desde la sala de profesores algo se sentía diferente, era como el aire. Llevaba un secreto que yo aún no conocía. Lo sabía, pero ya sentí que pasé por eso. Pasillo con mi pila de libros, el sonido amortiguado por el eco de mis zapatos en el suelo, y cada cara que me crucé era uno en mi mente excepto su Gustavo, siempre al fondo de la sala con esa sonrisa perezosa y ojos que decían más de lo que deberían gustarle a un chico cualquier otro, o al menos eso es lo que siento, me convencí durante meses. Pero esa mañana nuestras miradas se cruzaron de alguna manera extraña, como si alguien lo hubiera cerrado con llave el tiempo por unos segundos. ¿Y sabes qué? Fue ridículo porque sentí un calor sube por mis mejillas y él me di cuenta. Sé que te diste cuenta por la comisura de su boca, se elevó en una sonrisa. Travieso miré hacia otro lado rápidamente, me disfracé con el pase de lista y empecé la clase como siempre lo hacía. Vamos. Allí, mientras hablaba, sentí el peso. Desde su mirada, no como un estudiante cualquiera, pero como algo que no tenía sentido, y fue en ese momento, mientras señalaba el pizarrón con tiza en mano, que un pequeño trozo de papel cayó al suelo doblado. No había forma de ignorarlo, lo tomé sin pensarlo y lo vi escrito con letras torcidas: hoy quiero conocerte durante mi descanso. El corazón dio un vuelco y mi mente se fue. Inundado por una tormenta de preguntas que tampoco tuve el coraje de hacerlo. Gustavo me miró. Pero volvió a fingir que lo escribía asunto, y yo allí con esa nota en el mano, sintiendo como si toda la habitación sabía un secreto que ni siquiera yo entendí bien, que la señal sonó cortante el momento con un sonido agudo que hizo eco como un grito. El Inter estaba cerca y no sabía qué era peor que enfrentar la mirada de Gustavo o la mía. Pensamientos. Abrí el cuaderno, pero en las palabras de la siguiente lección se escaparon como arena entre mis dedos, que necesitaba concentrarse, pero al mismo tiempo una pregunta insistente palpitaba lo que él está tratando de decir. ¿Y por qué no puedo simplemente ignorar ese día? Empezó como cualquier otro, pero de alguna manera todo parecía fuera de lugar. Era como si el universo fuera jugando conmigo y viendo señales sutiles que solo yo podía notar. Cada palabra que escribí en la pizarra que parecía más, cada mirada de los estudiantes pesa más largo y tal. Allí estaba el Gustavo, siempre el último en mirar hacia otro lado, como si estaban probándolos límites invisibles entre nosotros. Tenía una manera de mirar que parecía ver algo más allá de la maestra, además de la mujer de 50 años. Estaba casi insultante, pero al mismo tiempo inquietante. Como lo expliqué, simbolismo de Machado de Assis. Sentí el calentamiento de la cara, era imposible de ignorar. Él sabía que yo me había dado cuenta y, o estaba esa parte de mí, no podía irse de aquí. El juego silencia a los demás estudiantes inmersos en ella. Me mira con una sonrisa sutil. De la comisura de su boca brota una provocación que nadie más que yo podría. Cuando escribo oigo una inconfundible de papel doblado. Por un instante dudé. Seguí escribiendo, intentándolo. Ignora la pequeña figura blanca que mi corazón aterrizó en mi mesa. Despedido, hice lo mejor que pude para mantener el compostura, pero apenas terminé de hablar cuando recogí el periódico. Estaba escrito en el descanso: te veo en el baño. Desde el tercer piso se escuchó una simple frase, pero parecía que cada letra pesaba aún. Sentí que mi cuerpo reaccionaba antes de que mi mente. El papel estaba asado rápido, pero el mensaje ya estaba allí.
Grabado en mí. Mi voz tembló como reanudó la explicación, pero se dio cuenta, por supuesto que se dio cuenta de que su expresión era de victoria silenciosa, como si supiera que la semilla fue plantada en el intervalo, estaba a solo unos minutos de distancia. Pero parecía una eternidad. Las palabras en mi cabeza se confundió. Esto no puede ser que esto pase, es una locura. Mientras la campana resonó por el pasillo y los estudiantes se levantaron en un alboroto. La única certeza que me dominaba era que necesitaba decidir qué hacer antes de que fuera demasiado tarde. Ya sabes, ese tipo de cosas que sabes que debes ignorar, pero algo más fuerte, casi como una fuerza, lo invisible, te empuja en la dirección equivocada. Bueno, eso es exactamente lo que sentí. Cuando abrí la nota que me dio Gustavo, pasó tan discretamente que incluso el aire en la habitación pareció detenerse por un segundo. Era una hoja arrancada de un cuaderno, doblado con cuidado, casi ingenuo, pero cuando abrí la tinta negra del bolígrafo parecía gritar en el tercer baño. Caminar en el intervalo, simple, directamente y absolutamente loco. Mi corazón dio un vuelco. Un golpe. Una nota como esa que viene de el estudiante podría muy bien ser una bomba. Mira, lo miré sentado en la parte de atrás desde la habitación con esa actitud un tanto desafiante, medio inocente, que solo los jóvenes pueden. ¿Estaba él allí fingiendo pagar atención en clase? Pero sabía que cada uno su movimiento fue calculado, y lo peor fue que sentí algo dentro de mí sacudir, algo que nunca debí sacudir. Siento que pasé el resto de la clase intentando me concentré, pero las palabras salieron de mi boca. Mi boca como si fuera una máquina desconectada de su propia mente. Cada vez que los ojos de Gustavo se encontraron el mío fue como él dijo que lo harás. O no tomar un descanso mientras otros profesores se rieron en el aula. Profesores y estudiantes llenaron el pasillo con sus voces. Sentí un barco con deriva siendo arrastrado hacia una corriente peligrosa que necesitaba decide, y el reloj con ese tic-tac insistente parecía burlarse de mi vacilación. No sé qué me pasó, tal vez era la monotonía de una vida. Cronometró el peso de 50 años. De repente parecía pesar más, o tal vez fue la mirada de Gustavo la que brilló a los ojos de aquellos que no tienen idea de las consecuencias de nada. El papel estaba en el bolsillo de mi falda doblada. Como si mantenerlo así pudiera reducir el tamaño del problema que el representado en el tercer baño. Camina en el intervalo. Estas palabras estaban saltando en mi cabeza como un tambor. Incluso pude escuchar el sonido del reloj en el pared de la habitación. Cuando sonó la campana, mi primera reacción fue levantarme y aléjate de la habitación. Aléjate del papel, lejos de cualquier pensamiento que podría arrastrarme a algo que sabía que estaba loco. Pero cada paso que daba, se dirigió hacia el tercer piso y no a de los profesores. Los pasillos eran casi vacíos excepto uno o dos. Un estudiante que pasaba apurado se rió de algo tonto. No había risa dentro de mí. Solo el sonido de mis tacones haciendo eco más fuerte que nunca, como si el propio terreno quería denunciar mi presencia. Cuando llegué a la puerta de baño me detuve. Pude sentir mi corazón golpeando en la garganta. El sonido de el grifo que goteaba venía del interior. Cada gota parecía caer directamente en el centro de mi conciencia. Pensé en volver, pensé en todas las cosas que estaban en juego, como mi marido, mi trabajo y mi dignidad. Entonces oí una voz baja, susurro que me hizo un nudo en el estómago. Maestra, es la señora. La mano que ya estaba en el pomo de la puerta tembló. Respiré profundamente. Abrí la puerta y allí estaba Gustavo. El aire estaba pesado.
cargado de algo definible. Me miró como si yo fuera más joven, más vivo, más todo. Yo hace tiempo que no lo siento. Intenté hablar. Decir que esto era una locura, que no podía suceder, pero antes de cualquier palabra salió y dio un paso adelante con esa sonrisa que mezcla desafío y fascinación, y el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Las paredes del baño estaban frío, como si conspiraran contra mí, amplificando la culpa que ya pesaba sobre mi pecho. Cada sol, cada respiración parecía un trueno en medio de una tormenta. Silencio. Debería haberme ido, debería habiéndose dado la vuelta y dejado a Gustavo allí. Pero no pude conseguirlo. Él estaba parado, con esa mirada firme que ningún chico de su edad debería haber venido. Dijo casi susurrando, pero su voz sonó como un grito dentro de mí. No lo hice. Respondí que no podía encontrar las palabras. Me había abandonado dejándome solo. El sonido de mi corazón acelerándose, llenar el vacío. Se acercó y el olor a juventud y rebeldía invadió como un perfume prohibido. No era la única atracción, era un tirón. Mis dudas y certezas para un torbellino donde no había salida. Esto es mal. Finalmente logré decirlo. Pero mi voz temblaba, no sonaba firme ni firme. Para mí dio un paso más adelante. Ciega. Entonces, ¿por qué está la pregunta aquí? Era una navaja que cortaba cualquier cosa. Intento de justificación. No lo sabía qué responder. Todo parecía moverse. Cámara lenta. Su mano toca la mía, el ligero temblor en mis dedos, y ese momento en el que el mundo se detuvo, como si estábamos solos en un universo que no perdona las pisadas externas que se hacen eco en el pasillo. Y por un segundo pensé en todo. ¿Qué podría pasar si alguien descubrí? Pero el pensamiento desapareció tan rápido como llegó, tragado por el calidez de cercanía, por el deseo que yo ya no sabía cómo controlarlo. Así que en ese momento lleno de deseo tiré. Gustavo se acercó a mí y me tocó debajo de mi camisa y me besó en la boca. Sentí un deseo que nunca tuve. Sentí antes de que bajara sus pantalones y comencé a acariciar tu herramienta. Él tenía un instrumento enorme y eso me dejó con ganas de más. Para sentarme después de unos besos me quedé de vuelta a él como lo hizo él. Trabajamos y nos quedamos allí unos 15 minutos. Tiempo suficiente para aliviarme. Ojalá estuviera con Gustavo. Cuando todo terminara me quedé allí apoyado contra la puerta cerrada, tratando de recuperar el aliento. Sonrió, esa sonrisa segura que solo los jóvenes tienen mientras se ajustan el uniforme de manera casual, como si nada extraordinario te ha pasado. Increíble. Ya sabes, dijo y se fue antes que pudiera responder al ruido del cierre de la puerta. Fue como un eco en mi mente. Permaneció allí inmóvil, mirando fijamente mi reflejo. Quería burlarse de mí, y mientras el sonido de las voces afuera se hicieron más fuertes. Solo una pregunta martillada en mi cabeza. ¿Y ahora, cuando llevas fe en el mundo, desaparecer por algún tiempo? Segundos. Quiero doy. Me detuve. Me duele tanto que tengo una condición física que lo compensa. Emoción. El silencio era ensordecedor, pero no es suficiente para ahogar los ecos de mis elecciones. Mis ojos buscaron el espejo, tal vez con la esperanza de encontrar ahí alguna versión de mí que podría ayudarme. Consolar a una Elisa más fuerte, coherente, que supo cómo tratar con el abismo que solo voy a crear, pero que vi que era un reflejo cruel, roto en líneas torcidas que cruzaban el cristal, como si fueran las grietas de mi propia alma. ¿Qué has hecho, Elisa?, murmuré para mí mismo, pero mi voz parecía de otra persona.
Era como si esa frase resonó desde dentro. El espejo se burla de mí. Lo arreglé. Cabello, como si fuera un acto tan simple, podría conseguir algo más grande y lavarlo. Cara, en un intento de borrar las marcas de culpa que estaba seguro eran estampado allí, pero las grietas en el espejo me seguía recordando que ciertos actos no pueden simplemente ser. Borró el sonido lejano de pasos en él. El pasillo me trajo de vuelta. Tenía la impresión de oír risas apagadas y coxizos, como si todos supieran lo que simplemente sucedió, como si en los pasillos estaban hechos de ojos y oídos atentos. Respiré profundamente y empujé la puerta para salir a los pasillos. Aparentemente estaban vacíos, pero había algo en el aire, un peso invisible, y así continué mi vida guardando esto en secreto hasta hoy. Hay días en los que siento atrapado en este secreto, me siento como cuéntale todo a mi marido, pero tengo miedo de que pudiera hacer algo que ya nunca se puede deshacer. Dime si fueras tú, ¿qué harías? Déjanos tus pensamientos. No olvides dejar un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada. Próximos informes de sueños prohibidos.